Como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora cerrando la página de la semana. Hoy domingo 17 de marzo del año 2024. Estamos aquí para conversar con ustedes. Tenemos hoy al buen amigo Eddie de Gracia, quien estará con nosotros acá para cerrar la página de la semana. Hoy es, ya dije, 17 de abril, 17 de marzo del año 2024. Tenemos con nosotros, ya dije, el compañero, el amigo Eddie de Gracia, quien le damos oportunidad para que se dirija. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Candelario, por darnos pues la oportunidad de llegar a su público. Realmente nos sentimos muy agradecidos de ser parte también de esos análisis sociales, políticos que usted pues produce semanalmente y por supuesto que contribuir de alguna forma también pues nos llena a nosotros de mucha satisfacción. Está bien, está bien. Bien, tenemos acá el periódico El Nacional del día de hoy, que como siempre leeremos las principales informaciones que presenta en su primera página. Escuelas Haití son objetivo de bandas, refugio desplazados, pese a que en el pasado se respetaban y conservaban, ahora son víctimas de tiroteos, saqueos e incendios. Profesores y alumnos han sido secuestrados y asesinados. Cancelan el Carnaval Nacional en solidaridad por la tragedia ocurrida en Salcedo. Suman tres. Muere otro quemado en Carnaval. Abinader inaugura obras por 2.140 millones. Otro partido proclama a Leonel Fernández como candidato a la presidencia. Esas son las informaciones, los titulares que presenta el Nacional de este día. Hoy la semana ha estado un poco consternada por la tragedia ocurrida en Salcedo en la celebración del carnaval de esa provincia o de ese municipio. Un hecho involuntario que jamás lo quería la persona que está siendo acusada de responsable de lo ocurrido, provocó esa tragedia. Muchas personas salieron de ahí con quemaduras, ya han muerto 3 personas, eh, niños, adolescentes que participaban y otros siguen en estado crítico ahí en centros médicos. Ojalá y no fallezca ninguna otra persona que puedan sobrevivir. Sí, realmente esto pues nos lleva a nosotros a mucha reflexión, en el sentido de que realmente cuando se manipulan este tipo de herramientas para producir espectáculos, sobre todo de fuegos Y artificiales, para producir emoción. emociones, tiene que preceder primeramente de un reglamento que se aplique, pero que se aplique, no solamente que esté literalmente En alguna norma, en en alguna alguna ley. norma, sino que realmente se aplique, porque considero que quizás se actuó con algún nivel de irresponsabilidad por quienes organizan este evento, que no procuraron en algún momento que quienes van a manipular los fuegos artificiales tengan disponible las herramientas para poder acudir en caso de un desastre, como se produjo. Y realmente el problema no fue el incendio, porque el incendio se puede producir en cualquier momento. El problema fue que no se pudo mitigar el elemento, la situación que ocurrió. A No había un tiempo. extintor, no había un cuerpo de bomberos, no habían Un nada que equipo de pueda. gente preparada que pudiera actuar Claro. rápidamente con la celeridad que el caso Claro. demandaba.
Y por supuesto que esto tiene que traer ahora ese nivel de reflexión que ante cualquier situación que se vaya a presentar de nuevo, no puede ocurrir que no exista nada para hacer. Sí, pero mira lo que pasa, esos trajes que usan los que participan, esos disfraces, sabes que están hechos a base de... Sí, Ahí se usa mucho plástico, ese material que le llaman eh, papel crepé, papel, que es muy muy inflamable. inflamable. Entonces, eso no sería tanto el caso, sino el uso de los fuegos artificiales, que si hay control para su venta, si hay limitación para su venta, debería siempre observarse para que no fueran usados en un evento de esa naturaleza donde tú sabes que la gente, es una expresión popular del folclore, de nuestra cultura popular, donde la gente va a divertirse, se disfrazan, hay concursos, en fin, el pueblo asiste, entonces eh, va a detonar los fuegos artificiales, Sí. Pero además, pero fíjate lo que produce. sí, Porque eh, si se obedecen a las normas, si las hay, y eso no le he puesto en la mano a los organizadores de eso, y tienen que usar aquello que no, que por su componente no van a producir jamás una situación como esa, pues no lo hubiésemos estado lamentando hoy. claro. Y el hecho de que se manipule no en un lugar apartado, sino porque el tener un impacto con niños, con personas que estaban disfrazados, indica que no se tomó en cuenta que se tenía que hacer en un lugar apartado para generar esa seguridad. Sí. De manera que realmente ese es el inconveniente que presenta pues el hecho de no aplicarse ese tipo de normas que pueden pues producir niveles de seguridad, que es lo que se espera. Si eso provocó, parece no, que fue así, que los organizadores del desfile nacional de carrozas, pues en solidaridad, decidieron la suspensión del desfile que estaba pautado para hoy. Creo que fue prudente la Sí, medida. sí, por supuesto, el que se tome en cuenta ese nivel de solidaridad frente a las víctimas indica que no había un estado de ánimo hoy para celebrar un carnaval cuando ya todavía hay personas hospitalizadas, hay personas que están muriendo. No era el momento propicio para enfrascarse en un evento similar como que no había pasado nada. Creo que lo menos que se podía hacer era en solidaridad poder sí suspender ese evento. Sí, eh, tenemos que expresar también nuestra consternación y darle nuestra manifestación de dolor a todo el país y en especial a las personas que han sido afectadas, porque miembros de su familia eh, están atravesando, ya unos han, han muerto y otros están todavía en situaciones críticas en los hospitales. Es lamentable y así se lo hacemos llegar a todos los familiares y al pueblo en general. Mira, hoy estamos a 17, hoy estamos en esta semana, específicamente antier, día 15, se cumple el primer centenario de las primeras elecciones que muchos, incluyéndome yo, llamamos las primeras elecciones modernas, porque celebradas en la República Dominicana, porque habíamos tenido muchas elecciones, pero todavía el país no estaba bien organizado, no teníamos una junta electoral, no había una reglamentación legal, los partidos políticos como tal no tenían una declaración de principio, no tenían símbolos propiamente, no tenían locales, incluso no había un organigrama con el presidente del partido, el secretario general como ahora. Eso giraba todo en torno a la figura del caudillo. Pero ya para las elecciones presentadas, realizadas en 1924, y se creó previamente la Junta Central Electoral, una ley electoral, en fin, todo estaba reglamentado. En estas elecciones participaron, que fueron celebradas como consecuencia del acuerdo del Tratado Hughes-Peinado,
para evacuar el país y que la República Dominicana volviera a caminar como país soberano. Muchos le ponen la comilla, pero yo no se la pongo, Sí. país soberano. Participaron en esas elecciones. El caudillo hasta ese momento de mayor arrastre, Felipe Horacio Vázquez Lajara, más conocido o siempre conocido como Horacio Vázquez, pero su nombre era Felipe Horacio. Y él fue presentado por la Alianza Nacional Progresista, que lo llevó a él como candidato presidencial y a Federico Velázquez Hernández como candidato a la vicepresidencia. Enfrentaron a Francisco J. Peinado. Enfrentaron a Francisco J. Peinado, quien lleva como candidato vicepresidencial a Elías Brache. Este candidato, estos candidatos fueron presentados por la coalición patriótica de ciudadanos. Ellos representaban las fuerzas del partido jimenista, el partido Bolo. Peinado, que siempre había sido un seguidor de Jiménez, Elías Brache también, que luego del deceso de Juan Isidro Jiménez, junto a Desiderio Aria, encabezaban los remanentes del jimenismo. Estas elecciones fueron ganadas por Horacio Vázquez, llevando, ya dije, como candidato vicepresidencial a Federico Velázquez Hernández. Como sabemos, el periodo debió terminar en 1928, pero luego de juramentarse y comenzar a ejercer, vinieron las aclaraciones de que había sido por la Constitución del 8 y que eran 6 años, y no por la última Constitución, que solamente hablaba de 4 años, aunque el juramento fue por los 4 años, por la Constitución que establecía 4 años. Sin embargo, esa rebatiña continuó, los alegatos de los horacistas continuaron y lograron maniobrar legalmente y políticamente y extender el periodo a 6 años, cosa que llevó la renuncia de Federico Velázquez a la vicepresidencia y pasar a la oposición, porque ya venían muchos disgustos, porque el acuerdo, el trato fue darle el 30% de los cargos públicos, cosa que no se cumplió, porque Alfonseca, aquel el que manejaba esas responsabilidades y que tenía sus aspiraciones presidenciales, estuvo incumpliendo lo acordado. Ese hecho históricamente tiene, por un lado, que fueron esa característica, que fueron las primeras elecciones, diríamos, modernas, celebradas en la República Dominicana, ya con una Junta Central Electoral, con una ley electoral, ya los partidos políticos existían, organizados en lo que planteaban esas leyes, y la República Dominicana a partir de ahí, en esos momentos, tenía ya varios partidos conocidos, líderes, pues estábamos entrando ya a la modernidad. Sin embargo, la obstinación de los horacistas en mantenerse en el poder hicieron que el viejo caudillo se repostulara en el 30, en una situación de salud muy crítica y la situación social en la República Dominicana y política un poco caleada. El partido horacista dividido, se rompe la alianza con Federico Velázquez. Eso creó esa situación que le permitió al perínclito de San Cristóbal maniobrar con sus habilidades, porque las tenía y de sobra, y alzarse con el poder en 1930. Sí. Bueno, el hecho de que ya históricamente
la República Dominicana esté celebrando ese primer centenario de procesos electorales modernos, pero con estos años ya lo que ha indicado que se viene pues produciendo eh, un nivel de democracia que se ha venido solidificando, por supuesto que con sus altas y sus bajas, eh, pero eso indica que la República Dominicana ha venido madurando electoralmente. La participación de la ciudadanía en la escogencia de sus autoridades, y que este proceso hoy la República Dominicana en toda América Latina y para el mundo también sea modelo de consolidación de los partidos políticos. Hemos visto que en otros países de la región esto ha disminuido mucho, por lo tanto eso tiene una repercusión directa en bajar el nivel de democracia que está pasando. Sin embargo, la República Dominicana hoy exhibe ser un país que tiene un sistema de partido sólido, por supuesto no perfecto, pero se han venido produciendo elecciones continuamente, y que desde ese primer momento que se fueron dando hemos venido madurando. Hoy indica que la República Dominicana pues es garante de la escogencia de autoridades por la vía democrática, por la vía correcta, lo que por supuesto nosotros eso nos llena de mucho optimismo como dominicanos. Y que ha habido una transición de mano, de una transición, una transmisión de mando de manera estable, Sí, sin convulsiones. Siempre hay, como dijo el doctor Balaguer, siempre hay sus pataleos, pero al final el que ganó se queda ganado, toma posesión y 4 años después se convocan a las nuevas elecciones. Los partidos participan y tienen oportunidad con alguna querella, porque tú sabes que con el ser humano no hay quien pueda. Yo puedo estar siendo frente a ti lo más justo que pueda y hasta donde me obliga lo que es el término justicia, justo, ser, y lo soy, pero probablemente tú siempre vas a sí, tener, pues sí. esas son las cosas del ser humano, pero hemos tenido un proceso político, sobre todo de 1966 para acá, más o menos estable, con traspaso de unas autoridades a otras, estable también, sin ninguna dificultad, y eso hace que la República Dominicana, o permite que la República Dominicana hoy día en América Latina se vea en cierta medida como un modelo. Sí, claro. No, y el hecho de que no es una democracia perfecta, pero ha ido de alguna forma consolidándose en el tiempo, y que hoy nosotros podamos tener 100 años de democracia, o sea, que se han venido dando. Por supuesto también que la dictadura tuvo mucho que ver con este proceso electoral, pero hay que enarbolar que se celebraban. La República Sí, Dominicana no se caracteriza por cuando suspender Trujillo se procesos, celebraban pero elecciones. obviamente cuestionada, puede pasar, pero que se generó ese nivel de ensayo de que siempre se fueron dando elecciones, también fue creando una cultura electoral entre los dominicanos, Sí. y que hoy, si nosotros tenemos un proceso electoral un tanto ya garantista de los procesos, es porque durante todos esos años también se fue generando esa conducta, y hemos visto que los dominicanos, proceso tras proceso, siempre se mantienen votando, Sí, sí, siempre se siempre se mantienen mantienen votando. votando, y no hay en la historia político electoral suspensiones de elecciones, salvo el caso de las elecciones anteriores que luego se produjeron, y Se ni siquiera fue por produjeron. una crisis de democracia, sino por una situación técnica que se tuvo que suspender ese proceso. Pero históricamente la República Dominicana ha dado muestra de democracia y de participación de la población en cada uno de los procesos electorales. Sí. Bien, eh, hay algo que se produjo esta semana en la justicia que me obliga a mí a hacer un comentario, porque estas son cosas eh, que deben ser comentadas, porque a cada rato aparecen eh, eventos de esta naturaleza donde muy a menudo el pueblo sale perjudicado. Es la condena que se produjo esta semana sobre un acusado de estafa que responde el nombre de Johnny Portorreal Reyes. Él estuvieron ahí
por varios años en la gestión de una famosa fortuna que corresponde no a la familia Rosario, sino a los apellidos Rosario, a los apellidos Rosario. Él fue condenado ahí a 5 años y una señora que también era parte del... fue condenada, él fue condenado a 5 años y ya 2 años. Eso naturalmente es en primera instancia. Es lo más probable, es obvio que van a apelar, pero en primera instancia fue condenado. Yo soy apellido Rosario, a mí me hablaron de eso, pero desde el principio Sí. sostuve que no teniendo las informaciones más amplias sobre mi descendencia que vienen de Moca, bajaron a Bonao donde mi padre nació y luego vinieron aquí a la capital por otras razones, terminaron en Monte Plata donde yo nací. Tenía suficiente información y jamás había escuchado que entre mis anteriores había dinero, había fortuna. Sí. Entonces, de repente me vienen con que hay una fortuna, eso no es verdad, eso no es cierto. Y estuve alertando a parientes míos y a gente de apellido Rosario que no eran parientes míos, pero sobre eso, pero siguieron porque era supuestamente demasiado dinero y se metieron en eso. Hoy día hay más casos ahí, un Mantequilla en Sabana Grande, Boyada, en Montecristi, Montecristi u otro. Sí, entonces también un caso inmobiliario que hay ahí, que vi una información en la prensa donde el principal acusado de ese, del caso inmobiliario, creo que Nido le llaman, creo que propuso vender inmuebles y cosas para atenuar la... Sí. Bueno, el problema es que la gente debe hacer conciencia para no involucrarse en este tipo de cosas, porque por lo general salen Sí. estafados. Y qué bueno que se produce una condena, porque realmente nos es muy preocupante el hecho de que estas personas que de alguna forma se idean un esquema de negocios que obviamente inmediatamente uno se da cuenta que no tienen las más mínimas garantías. El hecho de también, porque han tenido que ir saltando de ideas en ideas, en este caso es de la familia Rosario, y La familia Rosario no, los apellidos los apellidos Rosarios, claro, pues son muchos. Todo el que tenía el apellido Rosario, Porque según ellos, encajaba. familia es una cosa. Claro, Y tú sí, recoger y a meter todos, a todo el que es apellido Rosario claro, y se te suman ahí claro, los vivos, los oportunistas, sí, que sin ser apellido alegan que claro, tenían sí, y tú lo metes ahí. Entonces no es la familia Rosario, los apellidos Rosario. Y- pero es preocupante que las autoridades también del momento permitan que eso llegue a un nivel prácticamente donde ya esta persona había recaudado millones y millones de pesos vendiendo un sueño. Yo le escuchaba como él decía que el Banco de Reserva tenía una cantidad de dinero ya depositado de estas personas y se le dejó operar de una forma tan libre Por muchos años. por muchos Y años. haciendo unas caravanas continuamente, Claro, porque yo que tengo que estar aquí en Ciudad Nueva, y que a menudo tengo que caminar por ahí, por el Palacio de Justicia, no pasaba un mes sin que es yo que no me operaban, encontrara con una multitud ahí operaban de forma impune. reclamando Claro, en frente al hacían Palacio Nacional. Se fueron a concentraciones. la Embajada de España, porque que el dinero de que Claro, estaba en una iban a los bancos, iban a las frente al Banco de embajadas, Reservas. iban en su propia oficina, en el lugar donde ellos operaban, se hacían filas enormes recibiendo personas, recibían dinero, movilizaban dinero en los bancos porque ese dinero se deposita. Pero entonces, ante toda esa situación, no había una autoridad que le ponía inmediatamente un control, un freno. Y hoy, por supuesto, uno se siente feliz de que se ha producido una condena, pero también el hecho de que se le permita llegar hasta tanto. Y hay otros casos más que promocionan a través de las redes sociales, venta de apartamentos, mantequilla y todo eso, y se le Pero permite que es operar. mantequilla y que llevó y que un
y un brujo un brujo. al tribunal, diga, Sí, no sí, sé, sí. pero, Bueno, ese pero, es el desconocimiento que tiene. Él entendía que con un brujo le iba a impresionar al juez. pero esto que voy a decir no va a caer bien. No había quien, no hubo uno ahí que le diera 4 fuetazos al brujo ese. Que no le permita la entrada, porque ahí hay controles también en un tribunal para determinar quién entra y si no tiene Eso es como un una rol, burla. una burla, Pero claro. déjame hablarte con relación al caso de los Rosarios. Mira, los Rosarios, eso comenzó, que yo sepa, hasta las informaciones que yo tuve, en Cotuí reclamando una tierra. Y le reclamaban una tierra que supuestamente era de los Rosarios, porque hay un señor de apellido Jacinto, que era vegano. Me consiguieron una copia de su acta de defunción que habla de 1918. Y aunque no vi datos de su nacimiento, pero se tiene la, la información, no la información, como de que nació por ahí por el año 1838-40, porque supuestamente murió de 80 en 1938. Él era vegano, él fue a Cotuí y se casó con Rita Díaz, tuvo unos hijos ahí. Y supuestamente él fue el que creó de que la famosa fortuna. Entonces, comenzaron, como dijiste tú, a vender ese sueño y a arrastrar gente y a arrastrar gente y a sumar gente. En estos días que estaban ahí en el juicio, yo voy pasando y veo la multitud, pregunto, ven acá, ustedes son los Rosarios, me dicen que sí. Hay uno ahí con una chaqueta, yo le pongo el frente, le digo, tú eres abogado, tú eres representante de los Rosarios. Me dice, no, yo soy parte de los herederos. Yo digo, pero y hace muchos años que están en esto y no le han entregado el dinero. Sí, pero ese dinero está aquí, está en el banco. Digo, ¿en qué banco está? En el banco de reservas. Le digo, pero el dinero supuestamente no estaba aquí. Dice, no, ese dinero estaba en España, en el Banco de Santander. Eh, digo, o sea, lo transfirieron. Dice, sí, ese dinero se transfirió. Le digo, pero todos ustedes deben tener abogados que los representan, que ustedes le apoderaron previamente, con todas las formalidades. Me dice, sí. Digo, ellos son los representantes de ustedes. Si el dinero fue traído es porque en todo el proceso de reclamos fuera a través de una negociación directa entre los abogados representantes de ustedes y aquello donde está el banco. Entonces, al presentar todas las pruebas habidas y por haber, convencieron a aquellos que sí, sí, el dinero le corresponde y se le entrega. Ese dinero se le va a entregar a los apoderados, que es a los abogados. Digo, entonces, ¿quién recibió ese dinero? Si está en el banco de reserva, ¿en qué cuenta está y a nombre de quién está esa cuenta? Cuando le voy haciendo esos razonamientos, comienza, como dice el pueblo, a recular. Pero yo no le doy oportunidad, yo lo sigo cuestionando. Digo, respóndeme. Si ustedes son herederos y están debidamente representados y la transferencia se hizo, ¿a qué cuenta y a nombre de quién está esa cuenta en el Banco de Reservas? No, porque el gobierno se ha intervenido. Digo, el gobierno no tiene que ver con eso. Es un caso particular. Y aquí se hacen, ¿cuántas determinaciones de herederos se hacen y partición de bienes se hacen en el mes acá? Pequeñas, grandes y grandísimas. Y el gobierno no interviene. Entonces, me mira fijamente y se da cuenta que no tiene respuesta, porque él tiene una chaqueta que parece que es de lo... Bien, le digo, mira, eso no existe, lo que pasa es que eso no existe, es un engaño. Pero previamente a eso, la vía de recaudar dinero, tenían muchas. Ellos hacían una fiesta en diciembre. Sí. La última fiesta que yo recuerdo que hicieron fue en Maimón, creo que fue en el 2017. Las informaciones que yo recopilé aquí en la capital es de que ahí había una multitud de gente enorme. Y gestiones, ellos se Entonces alegaban ciertas gestiones. ellos pedían a través de un tiquecito
que lo imprimían para la celebración del encuentro de la familia Rosario y Diciembre, que se encuentren esto y esto y que le quieren ese dinero, que como hay miles de gente en esa cuestión, se recaudaba mucho dinero. Pero también para tú apoderar a los abogados, tú sabes que tienes que pagar. Sí. Entonces, que tú apoderas a un abogado y yo cobro 3,000 pesos por el poder, ya él se quedó con 3,000 pesos. Claro, Ya, claro. ya él se quedó con 3,000 No se pesos. devuelve. Pero ahí, por ejemplo, ahí no hay estafa, porque tú me alegas, tú me dices, no, él vino aquí, si yo te demando en un caso, porque no me alegues, no, él fue a mi oficina y me dijo que quería que yo lo representara en esto. Yo simplemente le hice el poder, le cobré por el Pero es ahí poder. donde tenía que entrar el Estado, las autoridades, y ver que era un caso ficticio y poder tener la disponibilidad también para Obligarlo a inmediatamente disolver limitarlo. eso. Por ejemplo, Le también el dieron banco. demasiado tiempo. Claro, y el banco emitir un El comunicado banco lo oficial. hizo. Sí, pero no se difundió quizá y El obviamente banco lo que estas hizo. personas operan con unos Pero niveles ¿qué hacían los grupos? Sí. Que salían a desmentir. A Y como desmentirlo. tenían una caterva de gente adocenada, Claro. una caterva de gente que lo habían embaucado, respondían. Y creo que Porque la pena. el afán que tú tienes, quizá la necesidad de dinero que tú tienes, y quizás llevado una vida de precariedades, de repente te venden este sueño. Y la Tú le pena ves vicio de fue posibilidad. mínima, la pena fue mínima. Ese señor debe de tener aproximadamente 2 años, casi 3 años preso. En junio cumple 2 años. 2 años. Son 5 años. En poco menos de 3 años va a estar fuera. Sí, claro. Y con una cantidad de dinero que acumuló, que dónde está la respuesta también ahora, ese dinero, cuál fue el manejo, cómo se le devuelve ese dinero, no hay garantías de esto. O sea, cometer un delito y que las autoridades le permitan operar hasta el nivel que llegó y luego solamente una sentencia mínima y que no se le responda a los afectados, eso también. Pero déjame decirte una cosa, que esto es él es un imputado, él no hay una condena definitiva todavía. Eso es Claro, eso tiene que ocurrir ahora todo en primera instancia, el proceso. pero generalmente en estos tipos de casos, la gente que se dedica a eso, eh, generalmente cuando se entrega dinero en efectivo, un día después tú conseguir ese dinero en efectivo, que tú entregaste dinero en efectivo, tú conseguirlo de nuevo, eso es difícil. Bien, pero celebramos que por lo menos en primera instancia hayan sido condenados, aunque una pena leve, como tú dijiste, yo también lo entiendo así, pero por lo menos en primera instancia fueron condenados. Bien, Eddie y amigos oyentes, ya la Junta Central Electoral el fin de semana pasado hizo la proclama de apertura de la campaña electoral para la presidencia de la República y elección de legisladores. Los partidos ya tienen el campo abierto para promover a su candidato presidencial, porque el vicepresidente no se promueve, se lo lleva el otro en hombro, el candidato a la presidencia, y también para promover los legisladores, diputados y senadores. Vemos ahí también que la parte opositora enviaron a la Junta Central Electoral una comisión donde piden que sea reemplazado, sustituido el que dirige la policía electoral, policía militar electoral, que también cambiaran las normas, como del conteo, no, de revisión de los votos observados y de los votos nulos, entre otras cosas. También que en los recintos electorales no hayan carpas, no hayan mesas, que no lleven gafetes, sí, que no estén haciendo labores de proselitismo. Déjame decirte una cosa, que no está mal que se reclame eso, porque ha sido una costumbre vieja de los partidos, que supuestamente la campaña electoral termina 2 días antes de las elecciones, pero el día de las elecciones tú lo ves haciendo proselitismo. En las mesas. Con unas carpas, Claro, una caterva de gente ahí con unos gafetes. Entonces, bueno, creo que la Junta Central Electoral también dispone ahí a la orienta, ¿cómo se dice? Orienta, le da instrucciones al jefe de la Policía Militar
electoral para que también no permitan esas aglomeraciones Ujú. de personas. Sí, qué bueno que oficialmente se inició la campaña, porque en la cultura electoral dominicana lo que vemos es que casi durante los 4 años los partidos políticos se movilizan y los candidatos o precandidatos en primer instancia eh, se mantienen haciendo su proselitismo electoral, y que hoy la Junta también ya comienza a enarbolar una cultura de programar la participación de los candidatos presidenciales, congresionales, municipales, de conformidad con fechas establecidas de cuándo se inicia la campaña y cuándo debe de terminar la campaña, pero también que enarbole una serie de criterios de participación electoral el día de las elecciones, y que no le permita operar, por ejemplo, los partidos más grandes instalando carpas, controlando los procesos con propaganda política ese día, sino que se pueda generar un proceso un tanto más transparente, más igualitarios entre los partidos políticos, controlando que esto no lleven y puedan apabullar a otros partidos pequeños. Eso realmente nos indica a nosotros que vamos en un proceso de consolidación de la democracia y de la participación electoral. De manera que hay que reconocer esa parte en la Junta Central Electoral, que ha podido a tiempo, primero, acatar una serie de reclamos que formularon los partidos de O oposición. más que acatarlo, Claro, aceptar los reclamos. aceptarlo, sí, y bueno, porque ahí confluye una serie de, o sea, todos los partidos tienen representantes, y esto a su vez le solicitan a la Junta Central Electoral, porque todo tiene que ser consensuado en ese sentido, y los partidos de oposición se unificaron y produjeron un documento donde hicieron ese tipo de solicitud. Y bueno, eso le da garantía ahora a los partidos de oposición de que el proceso presidencial y congresional se pueda producir de una forma un tanto más aceptada democráticamente, y que no se evidencie que de parte del partido oficialista de alguna forma pueda aplastar a los partidos de oposición. Fíjate, yo soy una persona, como digo, soy una persona ya que estoy en, por lo, por el tiempo vivido. Yo soy un hombre viejo, por lo del tiempo vivido. Y los procesos electorales lo estoy viviendo aquí desde hace demasiado tiempo. Muy a menudo cuando hablo con mis amigos, con mis contertulios, acerca de estos temas, le digo que los partidos políticos en la República Dominicana deberían hacerse un término que se usaba hace un tiempo y que ha estado un poco ya menos en uso, que una reingeniería. Porque fíjate cómo los partidos políticos no sobreviven mucho tiempo sin caer en, en el drama de la discordia, en el drama de las riñas internas, hasta que se agrietan y terminan divididos. Fíjate cómo también el pleito interno que hay por las posiciones en las estructuras de mando, pero también cuando vienen los procesos para, para renovar la dirección nacional de los partidos, eso que llaman convenciones o congresos, como quiera que le llamen, los problemas internos que hay, porque yo quiero ascender a dirigir aquella unidad, porque yo quiero ser parte del comité central o del político, como quiera que le llamen, y eso genera una... Entonces, también tú ves, por ejemplo, del Congreso que se manejan muchas leyes y los propios actores en el Congreso de que aprobaron el proyecto pero que no lo leyeron, muchas leyes, por ejemplo, atinentes a la misma Junta Electoral y leyes, normas que van a regular los procesos electorales, pasan tiempo sin que se aprueben. Se dice que el proyecto de ley entraña esto, pero luego no lo aprueban así. Y en poco tiempo, como hicieron con la ley electoral y la ley de partidos políticos, que después fueron podadas por que esto no está bien, esto choca con esto. Y son cosas hechas precisamente porque los partidos políticos no quieren perjudicarse.
Entonces de ello depende, de que cada día los procesos electorales sean más transparentes, más creíbles, más respetuosos. Eso depende de ellos mismos. La costumbre ha sido que el partido de gobierno, que el partido oficial, pues generalmente eso viene primero la dictadura, del Partido Dominicano, el partido de Trujillo. Y como el Partido Dominicano, el partido de Trujillo, no tenía oposición, no tenía nada, se iba a votar por Trujillo. Y todo el mundo tenía que ir a votar por Trujillo. Luego salimos, tenemos el primer experimento de elecciones, luego la muerte de Trujillo, que es el 20 de diciembre de 1962. Pero ese gobierno que salió electo fue truncado 7 meses después. Y entonces viene la revuelta de abril y luego Balaguer. Pero los procesos de Balaguer eran los procesos electorales que se llevaron a cabo durante ese periodo de 12 años. Eran bajo un ambiente donde predominaba el partido de Balaguer, que era el partido reformista. Y la oposición era estrangulada, a tal punto de que en el 70 la oposición no pudo participar y en el 74 tampoco. En el 78, donde por una serie de razones que no voy a... Se divide, vos sale, voy a decir, vos sale, el doctor José Francisco Peña Gómez queda al frente del PRD, traza una línea y dice que desde temprano, que en el 78 iban para las elecciones bajo condiciones o no, pero que como quiera iban a participar en las elecciones. Se participaron, ahí hubo sus traumas, sus cosas, hubo que negociar con Balaguer, cederle el Senado, y a partir de ahí continuamos con sus altas y sus bajas en este proceso electoral, pero siempre el partido oficial, siempre teniendo ventajas. Entonces hace falta que se le dé oportunidad a la Junta Central Electoral para que organice los procesos electorales, para que lo dirija, y aquel que no se acoja a las normas establecidas, que son las que indican cómo manejarse participando en esas elecciones, pueda sancionar, pueda tomar decisiones respecto a uno que haya violado. Por ejemplo, siempre hablo, y en este programa lo he dicho siempre, nuestra debilidad institucional. Todavía la Junta Central Electoral aquí, no del oficialismo, no, de la oposición, hay un determinado candidato, un determinado dirigente político, ya de experiencia de cierta jerarquía, que la Junta pueda jalarlo y decirle, mire, usted no puede ser candidato porque usted me violó esta norma que dice aquí. Claro. Si usted no es candidato, usted está sacado. Aquí en América Latina he visto que los organismos electorales que hacen la misma función de esa que llaman aquí Junta Central Electoral, que no en todos los países se llama así, tiene otros nombres, pero que cumplen las mismas funciones, ha sacado candidatos de participar en las elecciones, le ha impedido participar, porque tienen hechos que riñen contra las condiciones que debe tener y todo lo que debe hacer para mantenerse sano, saludable y poder inscribirse como candidato y terminar como candidato. Lo han sacado. Aquí tenemos muchas debilidades institucionales y es muy difícil que tú puedas, cierto personaje político aquí, sancionarlo. Claro, mire... No solamente el oficialismo. Sí, la democracia inicia precisamente cuando se le otorga la soberanía, la autonomía para operar al órgano rector en cada uno de los países, que obedece, por supuesto, como usted señala, a nombres diferentes, pero es la institución que regula y administra el proceso electoral. Entonces, y tiene que tener poder sancionador. Tiene que tener poder, y realmente no solamente que lo tenga literal en la ley, que lo concentre, sino que lo pueda también obviamente ejecutar. El hecho de que tradicionalmente, aunque nosotros, como señalábamos anteriormente, hemos venido madurando todo un proceso electoral históricamente en la República Dominicana, los partidos políticos en general, todos
tienen que día a día consolidar más esa autoridad que debe de tener la Junta Central Electoral para producir procesos más transparentes, porque en esa misma medida se está garantizando una democracia fluida, y el hecho de que hoy la Junta asuma prácticas regulatorias de cómo se va a ejercer el proceso indica también que va por un camino correcto, en el sentido de que ya como órgano rector actúa. Y por supuesto que partidos que son grandes, que son, por ejemplo, el partido oficialista, como usted señala, en algún momento, no hoy, sino históricamente, que porque sea el partido que tiene en el momento la fuerza, pueda imponer algunas regulaciones, y que candidatos por el poder político que pueden concentrar en un momento determinado, o poder económico, no puedan ser sustituidos cuando no obedecen a los criterios legales para ser Cuando han candidatos. violado Han claramente violado, disposiciones. claro, por supuesto, y que hoy la Junta Central pueda también tomar esas decisiones. Hay que ver y hay que respaldar esta institución de que si lo está haciendo inicialmente, los partidos políticos deben de coayudar, y cada uno de los agentes que hacen vida pública también garantizarle esos niveles de solidez a la Junta, y enartecerlo y decirlo, qué bueno que lo está haciendo, porque en esa misma medida se está garantizando un proceso democrático, y creo que en este caso no es la excepción. Bien, mira, pero para terminar con este punto, porque tenemos que ver ahí brevemente los de Haití, digo brevemente por lo que queda de tiempo, pero tú sabes que esta semana, estas son parte que despiertan hasta cierto punto el interés y mezclado con un poquito de morbo. Esta semana también se publicó una encuesta hecha por la Gallup, donde ofreció unos números ahí que como Sí, siempre unos quedan muy alegres, muy contentos y otros, en fin, al presidente Abinader le dan un 64% y a Leonel Fernández un 19% y a Abel Martínez creo que un 9%. Eh, lo que sí parece es que, y lo ha admitido la misma, aunque no de palabra literalmente, pero en los hechos lo han admitido, porque incluso la alianza que hicieron es contando que el que quede en segundo lugar, el que quede en tercer lugar apoya al segundo, apoyaría. porque les reservan el primer lugar al candidato oficial, les reservan el primer lugar al candidato oficial. Y vemos lo que pasó en en las municipales. Y lo que sí parece que sí, que el candidato oficial sigue marchando adelante y quizá un poquito distante del segundo. Y quizás la oposición tenga que emplearse más a fondo para ver si pueden dar pasos que le indiquen a la opinión pública que no es una unidad de palabras, sino que de hecho y que eso pueda concitar más el interés de la gente, la motivación de la gente, que puedan recomponerse, porque yo suelo decir que son dos PLD. Sí. Bueno, mire, la encuesta, eh, por tratarse de un método científico, no necesariamente uno tiene siempre que cuestionarlo. Y no hay duda de que el partido oficialista hoy se encuentra en un primer lugar. Sin embargo, hay una serie de valoraciones que expresa esa misma encuesta, que de alguna forma le permiten a uno tener ciertas dudas de sus resultados, porque los técnicos o los sociólogos, los estudiosos de esta metodología científica, deben de explicar por qué una encuesta que refleja que el principal problema de los dominicanos, porque es un 64.6%, es la inseguridad, y un 61.9% expresan que es el costo de la vida, el alto nivel de inflación. ¿Cómo se explica también que un candidato entonces iguale los mismos números en posibilidad de ganar las elecciones, en popularidad? Eh, Esto los estudiosos o la oposición en algún momento lo han cuestionado, que científicamente no se podría explicar. Sin embargo, no hay duda de que
Hoy el partido oficialista se puede exhibir con un nivel de solidez en ese primer lugar, sobre todo después de las pasadas elecciones del mes de febrero, que de alguna forma por lo menos mandan una percepción de fuerza y de fortaleza, visto lo que ocurrió con la oposición. Algo que preocupa también es que incluso unidos los partidos de oposición, de conformidad con los resultados de la encuesta, no podrían superar ese 50%. Y la lucha que se está dando hoy es si podría el partido oficialista o no ganar en una primera vuelta. Parecería que sí, de conformidad con los números presentados. Mira, el asunto es el siguiente. La, la encuesta, porque solamente el pueblo se concentra en que el que está adelante tiene X porcentaje, el que está segundo tiene esto y el que está en tercero esto. Pero hacen otras mediciones. Entonces hacen una medición de la tasa de rechazo, hacen una medición de la puntuación del partido y la puntuación, o sea, los niveles de aceptación o de intención de voto del candidato y del partido. En el caso particular del presidente Luis Abinader, la, cuando miden al partido y miden al candidato del partido, al candidato del partido le da una puntuación superior a la del partido. O sea, eso en gran medida porque este es un país presidencialista y generalmente lo que se ve y se vende y lo que todo gira en torno al presidente, que ya es candidato presidencial. Y eso por un lado, y por el otro los resultados de las elecciones municipales, la división de la oposición, que están divididos, no dan muestra hasta ahora no dan señales de que puedan unificarse y uno volcarse, porque ya no pueden hacerse alianzas ni coaliciones. Eso se cerró. A lo sumo una parte podría llamar a votar por la otra, pero eso no se ve. Por los No, plazos. Por los plazos. sí, por los plazos. Bueno, Claro. pero mira, tenemos el caso de Haití. Ahí andan diciendo que la oposición cuando fue a la Junta a plantear lo de la policía militar, lo de las carpas, de las cosas, es que están preparando, y que eso ya comenzando a patalear, eso han dicho por ahí. Eso ya eso es que comenzaron a patalear temprano, eso han dicho por ahí. Bien, pero eso se sabrá después del 20 en adelante. Mira, tenemos el caso de Haití. Tú sabes que la CARICOM, la Comunidad del Caribe o Caribbean Community, se tomó el caso de Haití para sí, convocó a una reunión en Jamaica. Ahí estuvo el secretario de Estado, el canciller norteamericano Anthony Blinken. Ahí estuvo gente de las Naciones Unidas, de la OEA. La República Dominicana se marginó porque no ha querido intervenir en eso. Toda esa reunión fue para que las fuerzas vivas, como se dicen, o los principales actores sociales y políticos, económicos de Haití, puedan reunirse y escoger de ahí figuras que puedan hacerse cargo de Haití. Luego que tengan ese grupo de personas, ahí el periódico tiene un nombre como de 6 o de 7. Hay uno que decidió no participar, la gente de un partido que llaman Petit de Salín. Hay otro que fue propuesto que declinó, pero esa gente, a ese grupo de personas, de actores, le correspondería elegir el primer ministro para que pueda encargarse por un periodo que sería establecido después, para que se convoque elecciones. Ariel Henry dijo que renunciaba, porque parece que tácticamente no lo ha hecho, porque aunque él está en Puerto Rico y no está ejerciendo poder, aunque en Haití hay unas supuestas autoridades, él renunciaría, pero cuando ya toda esa parte esté resuelta. El asunto de la misión a Haití ha quedado también un poquito en el limbo, porque no la pueden enviar, el presidente de Kenia no la puede enviar hasta tanto no haya una autoridad provisional, pero una autoridad con la que se pueda coordinar. Hace falta también el depósito de los
recursos. Los Estados Unidos comenzaron creo que con 100 millones, luego subieron a 200 y ahora creo que agregaron 100 más. Países han dicho que van a aportar económicamente, pero vi ahí en los periódicos que hasta ahora de que solamente hay creo que 10 millones de pesos, de dólares. En fin, pero Haití, la situación interna en Haití sigue. En la casa del jefe de policía, Frank Elbet, supuestamente tuvo que salir huyendo y que la casa le fue quemada. De lo que queda de policía. Entonces, internamente Haití sigue en eso. De lo que se ha estado haciendo para coger gente que puedan hacerse cargo de Haití, ya lo dije. Bueno, mire, el hecho de que la comunidad internacional hoy de alguna forma asuma un protagonismo en la situación de Haití y que no solamente se le deje a la República Dominicana la solución del caso haitiano, nos llena a nosotros de mucho optimismo. No comparto mucho el hecho de que el gobierno dominicano se haya sustraído de participar en la reunión del CARICOM, porque es también un foro internacional, parte de la organización. Fue invitado, pero la Fue República invitado. Dominicana no es parte del Lo que CARICOM pasa es que todavía. como no es parte, es observador, Sí. participa en esa condición, porque ellos siempre han manifestado una inclinación favorable a Haití y de alguna forma le han objetado a la República Dominicana tener una condición de miembro pleno de ese foro internacional, pero participa, tiene agentes acreditados ante ese foro. Eh, es importante que aprovechando que se estaba discutiendo, la República Dominicana tenía que llevar también su posición, no ceder en ningún momento. Y bueno, yo creo que la comunidad internacional tiene que insistir en crear las condiciones de poder madurar una clase política en Haití, que es lo que está afectando ahora mismo. El hecho de que surjan grupos de pandillas, de personas que actúan en un momento determinado, militares, ex militares, indica que es una sociedad que no ha madurado una clase política como tal, que es a lo que se debe de apostar socialmente para poder consolidar una democracia sólida en ese país y que hoy se puedan pues concentrar en ese tema. La República Dominicana con esto de no participar me parece que dio una señal de ir de alguna forma tomando distancia, que podría uno decir que es estratégico. Sin embargo, es un tema que siempre va a atar a la República Dominicana de forma natural. No hay forma de que la República Dominicana se pueda sustraer de la realidad haitiana. Y en cada foro internacional donde se esté discutiendo el futuro de Haití, la República Dominicana tiene que llevar su posición al respecto, porque no solamente ir y tocar la situación haitiana es ver el tema haitiano allá, es también asumir la defensa de la República Dominicana, la soberanía de la República Dominicana y nunca perder esa voz que sí nosotros tenemos que tener presente en esos foros internacionales. Pero obviamente sí valoramos que la comunidad internacional, en este caso con el CARICOM, asuma una posición directa y protagónica en la búsqueda de la solución. Lamentablemente también ver que se ha suspendido la participación de Kenia en la intervención, ojo, con comillas, intervención, que me preocupa mucho ese concepto, en Haití. Que el gobierno dominicano también tenía que expresar en qué consiste ese nivel de participación y cuál sería el papel que jugaría la República Dominicana al No, respecto. la República Dominicana en ese sentido ha tenido una posición clara y ha estado apoyando una misión internacional que ayude a estabilizar Haití. La posición ha sido clara y no ha habido ningún señales de ambivalencia. Con relación a por principio, y está acordado por las mismas Naciones Unidas y todos los conclaves, organismos internacionales, son el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, su autonomía, su soberanía, que sus problemas deben ser resueltos por ellos internos, pero yo soy a veces un poco idealista y otra vez soy un poco pragmático. No hay reglas sin excepción. Entonces, un país como Haití, como un país como Haití, que todos conocemos su historia y sobre todo su historia después que se
la muerte de François Duvalier, lo heredó el hijo, pero luego el hijo tuvo que salir del poder por una situación de presiones y sabemos en lo que ha caído Haití. Haití, en vez de nosotros salimos de Trujillo, tuvimos un periodo inestable, pero mira como decíamos al principio, como no hemos ido, como hemos ido fortaleciéndonos, y madurando, hasta que ya somos elogiados por América Latina entera, como fuimos saliendo hacia adelante. Haití no ha podido nada. Entonces creo que sí que Haití de una u otra manera, aunque mis amigos, sobre todo aquella gente que tiene posiciones de izquierda y que todavía están en esos afanes, a veces algunos de ellos con una posición más propia de los años 60 y 70, pero somos amigos, somos hermanos, nos respetamos. Pero ellos por principio rechazan toda intervención, toda cosa, pero carajo, con Haití no se ha podido nada. Entonces, un intento por resolver un problema vale más que dejar el problema como a veces se resuelve solo, que quizás no se va a resolver solo. La situación de Haití es difícil. Por ejemplo, ok, imagínate que en esta semana, que comienza hoy domingo, que es el primer día de la semana, esa gente, la CARICOM y los grupos haitianos puedan ponerse de acuerdo definitivamente en sacar un equipo, que ese equipo comience a funcionar y escojan un primer ministro y se instale ese primer ministro y comience, y que ya Kenia y los países que han dicho que aportarán soldados, cosas, puedan irlo enviando. La reacción de Guy Philippe, la reacción de Balbacué y de los otros jefes de banda, porque ese es su negocio. Ellos primero son haitianos y ese es su negocio. O sea, ¿cuál va a ser el rol de ellos? Sí. ¿Cuál va a ser el rol de ellos? Porque si ellos no son una garantía para integrar las Fuerzas Armadas de Haití. No, indudablemente. Ellos no son una Ellos garantía. son bandas. Porque además son bandas. Son bandas. Y políticos. Y no se daría tampoco ninguna señal positiva si a nivel internacional se trazan líneas con las bandas. O sea, con las bandas no se puede negociar. Porque son, como tú dices, son bandas. Son bandas. Pero son criminales. Por porque supuesto, todos esos secuestros, asesinatos. Claro, claro, claro. O sea, un Estado no debe tener una política de negociación, por ejemplo, con terroristas, con bandas, Delincuentes. con delincuentes. Y no hay duda de que en Haití, por más que ellos han querido señalarle a la población que ellos tienen unos niveles de reivindicación y de ayudar, operan bajo unos esquemas de extorsión, de tráfico, de todos los tipos, cuando se puede hablar de tráfico, pero también de secuestros nacionales e internacionales. O sea, y hemos visto en la historia turistas, personas de iglesias que han sido secuestrados en ese país. De manera que generarle un nivel de garantía apostando a la participación de las bandas, no creo que eso pueda ser una solución. Yo insisto en el que la comunidad internacional tiene que abocarse a la creación de una clase política en Haití y que pueda generarse un proceso electoral democrático y que se le dé la autoridad para ello actuar, operar con garantías. Las Naciones Unidas emitieron una declaración donde ellos mismos sostienen que el problema de Haití debe ser resuelto por los propios haitianos, que no hay una clase y que no, porque fíjate, en este caso, como tú apuntabas, hay una misión militar para ayudar a la policía haitiana, pero si se elige un gobierno, ese gobierno deberá trabajar con lo que queda de la policía institucional de Haití. Entonces, inmediatamente deberían ir reclutando gente para aumentar
los miembros de esa policía. Y en la medida que puedan ir recuperando el territorio haitiano, que esa policía militar, voy a llamarla yo así, militar, vaya encargándose de la seguridad de la parte del territorio que vayan recuperando, Entonces, esa fuerza militar, esa misión internacional militar, ¿verdad?, servir de soporte. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Porque las Naciones Unidas hablan de que el problema de Haití es un problema de los haitianos y que es a ellos que toca la solución de ese problema. Yo estoy de acuerdo, aunque creo que la misión puede jugar un papel decisivo, como tú decías, para que Haití se vaya estabilizando, que ese gobierno, esas autoridades puedan ir ejerciendo como tal la autoridad. Y entonces, claro, esa sociedad a los niveles que ha llegado no la vamos a estabilizar en un año. Eso necesita un poco de tiempo. Y creo que la comunidad internacional definitivamente tiene un rol importantísimo. Mira, ya nos hicieron señas de que el tiempo se nos agotó. Vamos a dar las gracias a todos los amables oyentes, como siempre, y dejarle la invitación en nombre mío y de Eddie de Gracia, para que el próximo domingo a las 9 de la mañana estén con nosotros en otro espacio de Cerrando la Página de la semana. Muchas gracias.